Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrach, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo el gusto de tener conmigo a una gran amiga. De hecho, ambas fuimos activistas políticas en Venezuela, en el partido Proyecto Venezuela. Se trata de Dayana Villavicencio, quien ahora es miembro de la Mesa de la Unidad Miami, precisamente como activista del partido Proyecto Venezuela. Gracias por estar con nosotros, Dayana. Gracias a ti, Vilma, es un placer estar contigo de nuevo. Bueno, me encanta tenerte por muchas razones. Creo que es un momento de mucha efervescencia y motivos de satisfacción, no necesariamente, yo diría con un activismo muy racionalizado, muy ponderado con respecto a lo que ha pasado en la oposición venezolana, pues las primarias fueron sencillamente exitosas, las que se celebraron el pasado 12 de febrero, pero además porque han ocurrido cosas posteriores, como la reincidencia del cáncer de Hugo Chávez Frías y las consecuencias que eso puede tener en el escenario político. Quisiera un poco que evaluáramos las dos cosas porque hay obviamente una interrelación entre ambos acontecimientos y mirar hacia adelante qué le toca hacer a la oposición ahora. Vamos a evaluar primero el tema del 12 de febrero, ese triunfo increíble, absolutamente contundente de Enrique Capriles Radonsky. Sí, definitivamente fue un triunfo que sorprendió a propios y extraños. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros porque todo el mundo estaba aspirando que votara más o menos un 10% de la población, que es lo que históricamente ha pasado en otros países donde se han celebrado primarias. Sin embargo, hubo una cantidad de votos, más de 3 millones de votos, que nos llevó a un plano de comprender algunas cosas. Una de ellas es que el discurso de la confrontación, de la pelea política, ya está desgastado en la gente, ya no está en el corazón de la gente y todo el mundo está buscando como un poco de sosiego, de paz, de solución de sus problemas principales. Y entonces esto nos ha hecho ver que no solamente los ciudadanos han madurado en esa idea, sino también el país político. Todos los quienes representan la política en Venezuela también se dieron cuenta que ese era el discurso, que ese es el mensaje y que esa tiene que ser también la línea de acción. Claro, interesante decir eso que acabas de mencionar sobre, se calculaba, incluso los cálculos más optimistas de la oposición, que unos 2 millones como máximo iban a votar. Y resulta que fue casi, yo diría que de hecho fue el 17% del registro electoral permanente, del REP, ¿no? De los registrados para votar en Venezuela. Y eso realmente llamó la atención porque de hecho ratifica lo que tú decías, se trataba de unas primarias abiertas, donde podían votar obviamente los que son anti-Chávez, pero también muchos de los llamados no alineados, ese montón de gente que precisamente está cansada, tanto con la polarización que Chávez plantea, como con los que caen en la provocación del lado de la oposición y con ese discurso de confrontación y además el desgaste más. Porque la gente, Chávez ha hecho que los venezolanos nos peleemos, que los venezolanos nos peleemos entre nosotros y nos peleemos contra otras cosas que no sabemos por qué nos estamos peleando. Y de esta manera trata de distraer un poco la atención con los problemas básicos que tiene la gente, los problemas básicos que en este momento, los principales que hay en Venezuela, que tiene que ver con ese desabastecimiento, que las madres no encuentran un leche para poderle dar a su hijo, con la inseguridad, Eso es terrible. pero además de la inseguridad, con la impunidad que hay por el nivel de corrupción que se vive en Venezuela. Así es. Entonces hay una cantidad de cosas que la gente está cansada de eso, que está harta de eso, y tenemos un candidato de la Alternativa Democrática que está queriendo mejorar, que estas cosas, digamos, se queden en el pasado y tener un país de progreso donde este tipo de cosas no existan o se vayan disminuyendo, y también mantener aquellas cosas que también a las personas que son afectas al gobierno de Chávez les gusta, como las misiones. Quisiera conocer tu opinión precisamente sobre la Mesa de la Unidad Democrática. Se trata sin duda de un proceso de maduración, porque había una predecesora de este proceso que es la Coordinadora Democrática, pero la Mesa de la Unidad Democrática es un proceso mucho más maduro. Precisamente decidieron no cometer los errores del pasado, recogiendo lo bueno que se hizo en el pasado, pero no cometer el error de caer en el discurso de la confrontación, ni en la práctica, ni en el discurso, ni en la práctica de la confrontación, de no polarizar con Chávez y simplemente enfocarse, como en lo que llamaba el doctor Salas Romer precisamente la unidad de propósitos y buscar siempre la despolarización y trabajar con el centro democrático. ¿Crees que se trata de eso precisamente lo que ha venido ocurriendo? Sí, es precisamente lo que te iba a decir, que nosotros conocemos muy bien este discurso y esta estrategia política
que con Enrique Salas Romer, que desde hace algún tiempo, y era un poco las discrepancias que tenía. Hace 5 años decía eso. Hace 5 años. Y fueron sus discrepancias con la coordinadora democrática, que si en aquel momento de pronto aquellas recomendaciones hubieran sido tomadas en cuenta, estuviéramos viviendo este momento de hoy hace 5 años atrás. Pero lo que también ha predominado, yo creo que todo el mundo se ha apartado de grandes aspiraciones personales, de egoísmo, se han dado cuenta se han apartado que los protagonismos, ese pescueceo que veíamos en las tarimas cuando salían los opositores, querían todos salir en la Cámara. Exactamente. Y menos un discurso también mediático, es como más hacia el país, más hacia la sociedad, más enfocado también en lo que realmente, en los grandes temas del país. En los grandes temas del país y en recorrer el país. Yo creo que esa ha sido la gran campaña de Capriles, que ha ido conociendo a la gente cara a cara, conocer las necesidades de todo el mundo, saber que la gente sienta que él puede eventualmente en su carácter de gobierno pues resolver en la medida de las posibilidades que un gobierno puede resolver, que no es un gobierno paternalista, donde los ciudadanos tienen también su marco de acción, pero que también el gobierno tiene lo propio. Entonces, todo este tipo de trabajo, que ha sido un trabajo de verdad mancomunado, en donde, por supuesto, el trabajo de la Coordinadora Democrática con Ramón Guillermo Aveledo. De la Mesa de la Unidad. Perdón, de la Mesa de la Unidad, y en este momento debo decir también y reconocer el trabajo que se está haciendo en la Mesa de la Unidad aquí en Miami, con Pedro Mena, Alexis Ortiz, con Lourdes Jubieta, todas estas personas que de verdad han trabajado en función de lo que se está haciendo en Venezuela. Y se logra lo que se tiene ahora, que no se debe perder y que además no debemos perder el foco ni siquiera con la enfermedad de Chávez. Eso es importante decirlo. Me interesa eso de no perder el foco, porque acaba de ocurrir este acontecimiento. Quería, antes de hablar de la enfermedad de Chávez, que me parece que es un tema un tema de prioridad nacional, la salud de un presidente, y el secretismo terrible, la falta de transparencia como se ha manejado, sin duda indica que no se trata de un gobierno que actúa con transparencia y por lo tanto de un gobierno que actúa democráticamente frente a un tema como ese. Pero quiero hablar un poco de la alternativa democrática y del candidato de la Unidad Democrática, de ese candidato de la alternativa. Porque ¿por qué el país decide, Enrique Capriles? Vamos a ver el perfil de quién es el candidato, un exalcalde, un gobernador de un estado muy populoso, que además tiene que enfrentarse con la realidad de un país socialmente complicado, donde hay una gran necesidad por parte de la población, y además se trata de un tipo que fue perseguido político directo del castrismo, fue preso del castrismo, ¿ok? Y sin embargo no está lleno de resentimiento. Se trata de una persona que en sí misma representa la reconciliación. Vamos a hablar de Capriles. ¿Tú crees que ese ha sido uno de los motivantes, primero por lo cual él actuó de esa manera? Además, dentro de un proceso de maduración donde él está escuchando a la oposición, está escuchando y siguiendo, además, unas directrices producto de un consenso, de una confluencia, de una maduración de la oposición que se refleja en el programa del 23 de enero que se presentó al país, que es un programa de reconciliación y reconstrucción para la Venezuela post-chavista. ¿Tú crees que se trate de eso? Sí, indudablemente. Yo creo que además Capriles lo ha demostrado siendo gobernador de Miranda y en la alcaldía también cuando lo estuvo, porque ha gobernado para todos por igual, y es un poco también el mensaje de Enrique Fernando Salas Romer en Carabobo. Pues yo gobierno para los amarillos, para los rojos, para liderazgos de la descentralización, son liderazgos de la descentralización, y es precisamente eso lo que se ha perdido. El presidente Chávez tiene mucho poder, pero ha perdido la fuerza. La fuerza la tiene la gente, pero ha perdido el poder. Y ha perdido el poder precisamente porque le han quitado todo lo que se había logrado, que era el empoderamiento ciudadano que se había logrado a través de la descentralización. ¿Qué ha pasado con Capriles? Capriles lo ha hecho en Miranda y ha demostrado que no es un discurso político, sino que es su accionar en su carrera política y mientras ha estado en los cargos que ha estado. Claro, y el tipo de liderazgo que plantea, se trata de un liderazgo más reposado, más tranquilo, no juega al carisma y a esos discursos maratónicos de 9, 8, 9 horas, no se trata de eso, porque nadie quiere replicar a Chávez. Si vas a replicar a Chávez, quédate con el original. No, naturalmente, tú lo que quieres es una persona que trabaje. Yo creo que estas elecciones estuvieron marcadas por varias cosas. En primer lugar, porque la gente no estaba escuchando discursos, porque yo creo que los candidatos todos eran muy buenos, pero tenían una desventaja algunos que no habían tenido una gestión de gobierno. Así es. Entonces la gente no se quería... gestión de gobierno muy concreta que mostrar. Que fueron los que quedaron de primero y segundo. Entonces la gente votó por una gestión de gobierno porque dice, pues yo no me quiero lanzar al vacío, es posible que en apariencia sea muy bueno, pero no me ha demostrado que es tan bueno, entonces yo no me quiero lanzar al vacío. Entonces los que tienen una gestión de gobierno son los que
quedaron en primer y segundo lugar. Luego, el mensaje de Capriles, de verdad brillante, en el sentido que ya lo hemos hablado y requete hablado, que tiene que ver con el tema de unificar a todos los venezolanos. Reconciliar. O sea, de reconciliar el país definitivamente, de no mirar hacia atrás, de no... De dejar lo bueno que ha quedado con estas misiones tienen porque yo me imagino que mucho del pueblo chavista que cree en Chávez es precisamente porque eran desasistidos, fueron los excluidos históricos, muchos de ellos, Claro. y ahora se sienten no solamente tomados en cuenta, sino que algunos de esos programas les están llegando. No se trata de dejar exactamente lo mismo, sino que convertirlo en una política de Estado, de crear un Estado social de derecho realmente funcional para los venezolanos, que es lo que creo que es la propuesta de la Mesa de la Unidad y por supuesto del candidato de la alternativa, ¿no? Así es, absolutamente de acuerdo. Yo creo además también que ha pasado otra cosa que tiene que ver con el miedo. En Venezuela hay mucho miedo porque esa es la estrategia política que está utilizando el presidente Chávez. Si tú no votas por mí, tú vas a perder las misiones. Sin embargo, la gente se ha dado cuenta que el miedo... Todo el mundo ha tenido miedo alguna vez en su vida. El problema no es el miedo, el problema es cómo tú enfrentas el miedo. Si tú lo enfrentas paralizándote y dejando que tu verdugo esté toda la vida dándote con el palo por la cabeza y estés sometida a él, o si tú lo enfrentas movilizándote. Y eso es lo que creo que está pasando en Venezuela. Hemos aprendido de lo que se llama la estrategia de no violencia activa. Hemos sido, porque estamos avanzando sin caer en la provocación, sabemos que el otro lado nos va a querer golpear y seguramente nos va a golpear, pero seguimos avanzando en una estrategia sin desviarnos de nuestro propósito, de la unidad de propósitos para derrumbar verdaderamente un régimen que no es democrático y volver a recuperar sobre bases sostenibles la democracia venezolana. Claro, ¿no? y además lo estamos haciendo por una vía democrática. Es decir, en ningún momento estaríamos de acuerdo en este momento de maduración en que los militares hagan un golpe de Estado, en que venga alguna intervención de un país extranjero. No estaríamos de acuerdo con nada de esto, estamos de acuerdo y estamos unidos en ese sentimiento de que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos y lo podemos hacer por la vía democrática. Vamos a hablar ahora el tema el otro tema importante que nos está llamando la atención al mundo, internacionalmente se habla también de esto, la enfermedad, la recurrencia del cáncer de Chávez, que por otra parte se maneja de nuevo con secretismo, cero transparencia, el hombre este individuo se vuelve a ir a operar a Cuba, evidentemente para evitar el filtro de información que ya se ha filtrado, porque se filtró desde Brasil. Obviamente en Venezuela, bueno, Nelson Bocaranda ha demostrado que los tubazos de Nelson son absolutamente creíbles, evidentemente él tiene un altísimo nivel de información. Mi pregunta es, ¿la enfermedad de Chávez cómo replantea o qué va a hacer la oposición con ese escenario? ¿Habrá posibilidad de que el gobierno quiera buscar posponer las elecciones del 7 de octubre cuando ellos mismos pidieron la separación y que las presidenciales fueran primero? Tú sabes, ellos hicieron un cronograma electoral adaptado a los temas de salud del presidente, ¿no? ¿Tú crees? Y segundo, el otro tema es, ¿qué va a hacer el chavismo frente a un candidato que está debilitado, que además no tiene con quién confrontar porque está peleando solo, ¿ok? Que al mismo tiempo genera mucha incertidumbre entre sus filas, la enfermedad de un líder donde no se ve un sucesor, por lo menos no se avisora un sucesor, por lo menos inmediato, frente a una oposición que tiene un candidato legitimado por más de 3 millones de votos, donde es un individuo dinámico con un discurso de reconciliación, con una propuesta lulista de país, muy interesante, muy al estilo de Lula da Silva. O sea, ¿qué crees tú que está generando esto en las filas del chavismo? Sí, bueno, en primer lugar te voy a decir que el tema de posponer las elecciones, ¿verdad? Pudieran hacerlo eventualmente, pero eso no puede pasar de enero. Bueno, porque el 10 de enero, claro, el 10 de enero constitucionalmente se tiene que la toma de posesión es el 10 de enero, de manera que antes del 10 de enero tienen que ser las elecciones en Venezuela, porque si no sería inconstitucional. O sea, que lo máximo sería posponerlas hasta diciembre. 2 meses, y además yo no tendría ningún sentido, ¿no? Pero en todo caso, no sé si te diste cuenta, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que el tema de la enfermedad de Chávez, cuando en un principio se enteró todo el mundo de que fue una mala noticia para el país y todo esto, ese tema de la enfermedad de Chávez ocupaba como los ojos de todo el mundo, era el centro de la noticia. Cuando comenzó el debate de las primarias, empezaron los debates, empezaron a hacer las campañas, cuando vino luego el proceso electoral, cuando se ganaron las elecciones con 3 millones de votos, el tema de la enfermedad de Chávez pasó a un segundo lugar. Y yo creo que sigue
tiene que seguir estando en un lugar diferente al lugar de hacer política. Es Pero decir, ahora, ¿cómo se replantea eso con la enfermedad y las primarias? Y ¿cómo se digo? Yo no creo que sea una jugada solamente mediática. La verdad, el hombre sí tiene no, una, naturalmente, hay una naturalmente. recurrencia, hay una enfermedad Claro que sí. que vuelve a aparecer en el mismo lugar donde lo operaron anteriormente, etcétera. Dicho por él mismo, además, el único que da partes médicas de su caso es él, o me imagino Fidel Castro, porque más nadie da partes médicas de la enfermedad de Chávez. Pero ¿no? quien tiene que replantear en todo caso el panorama político es Chávez y el PSUV, porque lo que está haciendo la alternativa democrática es lo que debe hacer y de ahí no se tiene que salir, de seguir conociendo a la gente, ser creo que eso cara es a cara, y es lo que están haciendo. Y entonces, seguir por ese camino, por el camino de recorrer cada uno de los rincones del país y al mismo tiempo, por supuesto, no caer en el juego de la confrontación, porque ahorita vemos que Chávez está peleando solo. Mientras él está diciéndole... Y se desgasta muchísimo. Eso yo creo que lo enferma mucho más que el Claro, cáncer, y además va a durar 8 meses insultando a Capriles. Se le va a acabar el discurso porque no tiene contenido. Entonces, yo creo que quien se tiene que replantear el escenario es Chávez. Y la pregunta es la siguiente, ¿verdad? Si el problema de la enfermedad avanza... a la hojilla no teniendo... Cuando ellos siempre pasaban lo que decía la oposición, cómo le respondía Chávez y hacían burletas y todo lo demás, no teniendo nada que poner en su programa porque la oposición simplemente no le está parando. Pero es que ellos mismos, ellos se pagan y se dan el vuelto. Tú no ves que dicen porque así ellos quieran que Chávez se muera, no se va a morir. Nadie ha dicho que Chávez, queremos que uno quiere presidente, que tenga salud, queremos ganarle las elecciones. Exacto. Entonces, claro, ellos mismos dicen cosas que no ha dicho nadie. Por un lado, el presidente le dice majunche, cochino, etcétera, a Capriles, y por otro lado, Capriles está deseando que salga bien de su enfermedad, que la operación sea un éxito y que tenga larga vida. Entonces, no, ellos mismos inventan un discurso de confrontación entre ellos mismos que la gente se está dando cuenta que no existe. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en Venezuela no hay revolucionarios. ¿Está dando cuenta la gente realmente? Solamente déjame hacerte esta pregunta. Más del 90% de los medios en Venezuela están en manos del Estado venezolano. Sí. El problema de la alternativa de información, uno de los temas de por qué nosotros necesitamos libertad de expresión en las democracias, es que además de que los gobiernos cambian a partir de la opinión pública que se manifiesta a través de los medios, está el hecho de que la libertad de expresión te permite tener la información adecuada al ciudadano para poder hacer tu selección, para poder optar por distintas alternativas políticas que se te presenten. Pero cuando hay un pensamiento único, con un candidato único y un proyecto único, que es lo que ellos quieren plantearle al país, evidentemente ellos acaparan los medios para evitar que si surge una alternativa diferente, como está surgiendo, se informe la gente de eso. ¿Cómo se está enterando, digamos, ese otro mundo? Porque ya tú sabes que el gobierno cada día le cierra el oxígeno de la parte de la libertad de expresión, está muy restringido en Venezuela. ¿Cómo se entera el mundo? No, bueno, obviamente se están enterando, pues están votando 3 millones y pico de personas y ya están venciendo el miedo, pero ¿cómo se están enterando? ¿Qué medios están utilizando la oposición para acercarse a informar al ciudadano frente al acaparamiento mediático que tiene el gobierno? Bueno, todavía queda un canal en Venezuela que es Globovisión y que sigue, por supuesto, luchando contra... nacional. Ellos les han restringido mucho la señal. Sí, se le han restringido mucho. Pero bueno, en este momento tenemos una apertura en las comunicaciones con los Twitter, con Facebook, con una cantidad de cosas que con los BlackBerry, con los BlackBerry, sí, porque todo el mundo tiene, tú sabes, puede que te falte el televisor, pero eso no te va a faltar. No te falta. Entonces, pues te está llegando. Además, las redes sociales están ayudando son muy importantes, son muy importantes. Por eso es que yo hablo de que se está aproximando si ya no empezó la primavera venezolana. Ay, sí, claro. Sí. Yo creo que el 12, por algo, el 12 de octubre, que era el Día de la Juventud, históricamente se conmemora el Día de la Juventud. Es un acto muy simbólico que la oposición haya escogido, o mejor dicho, la alternativa democrática haya escogido ese día. Y yo creo que empezó el proceso de la primavera venezolana, que ya venía desde atrás, porque desde el 2007 los jóvenes en Venezuela están en la primaverización del proceso político venezolano. Han participado activamente y hay que hacerle un reconocimiento, pero... han sido valientes, han sido inteligentes de hecho, y perseverantes. Capriles, lo interesante, 39 años, él representa a esos jóvenes, los encarna mucho más. Venezuela es un país fundamentalmente de gente joven. Sí, la mayoría del país, la pirámide, digamos demográfica del país es más hacia la juventud que hacia las personas mayores. De manera que yo creo que él está apelando a una gran mayoría del país. En general no es un discurso que está, por cierto, dejando a las personas, digamos a los que tenemos más años de juventud acumulada, ¿no? No, él está incluyendo a todo el mundo, es parte de todo, ¿no? Incluyendo todas las razas, todos los colores, todas las edades, todas las...
las ideologías, ¿no? Que, bueno, precisamente te hablaba de eso, que en Venezuela no, la enfermedad de Chávez va a tener un gran problema porque en Venezuela lo que es chavista, no hay revolucionarios, no hay Así es, socialistas, no hay, la gente no sabe qué es eso. así es. En un país donde hay tantas necesidades, tú no tienes tiempo de pensar en eso. Ujú. Pero él lo que es chavista. Entonces a mí me llamó mucho la atención ayer cuando estaba dando, Cuando el presidente estuvo cuando el hablando, presidente estuvo hablando, que hablaba del tema de voy a guiarlos hasta la victoria. Voy a conducirlos hasta la victoria. Parecía pero va a como ser un un asesor liderazgo, espiritual o sí, algo pero así. es que va a ser un liderazgo más ausente que presente. Claro. Acuérdate que ya cuando la gente sabe que cuando Chávez se desaparece es porque seguramente está teniendo una recaída, porque él sufre de incontinencia mediática, Sí, aparte de su incontinencia verbal y aparte de eso es un narcisista. así es. Histriónico, él necesita aparecer y que la gente lo tome en cuenta. Por eso también lo tiene muy mal que la oposición no lo esté tomando en cuenta y no esté cayendo en la provocación. Y eso también lo hace a Ujú. él, que en el momento en que se replantea un nuevo escenario político, en Así el caso es, de que él no esté, él no tiene sucesor. así es. Y además, no solamente no tiene Tú sucesor, sabes sino que que yo la tengo una persona que hipótesis, pudiera ¿no? Y la tener, voy a decir contigo, la ok, primera vez en los medios. Están preparando a la hija. Yo estoy segura que María Gabriela está, porque ellos les fracasó una posible sucesión. ujú, Cuando ellos estuvieron pensando y en La Habana estuvieron barajeando nombres, incluyendo a Adán Chávez, a Nicolás Maduro. Fíjate ujú, que esos liderazgos civiles se han ido diluyendo, han reaparecido militares y han empezado a blindar el proceso, seguramente por una exigencia interna de esos militares corruptos, de claro, esa cleptocracia militar que rodea a Chávez. Y donde por supuesto traen de nuevo a Diosdado Cabello, lo ponen en la Asamblea Nacional, fíjate que apartan a Cilia, apartan los otros ujú, factores ujú, civiles, apartan de alguna manera, diluyen la figura de Maduro, desaparece otra vez, Adán vuelve a ser lo que es, una figura totalmente gris. Elías Agua cada día que se calla más y vuelven a aparecer otros individuos como Diosdado Cabello, obviamente Rangel Silva, en un acto de confrontación, por cierto, también con el imperio, que al imperio tampoco le interesa confrontar, exacto. ¿ok? Y lo cierto es que, digo el imperio de Estados Unidos, no que yo esté validando ese lenguaje, es como ellos se manifestarían, pero lo que te quiero decir es que dicen que María Gabriela está apareciendo mucho, y acuérdate que ya hay una tendencia en estos socialismos del siglo XXI, llamado socialismo del siglo XXI, a que liderazgos femeninos emerjan, ¿no? Ujú, Y estoy hablando de Cristina, por ejemplo, que la ujú, tuvieron, obviamente que generar una sucesión con Kirchner, el claro, esposo, dejaron a Cristina en consecuencia. Estoy hablando de los gobiernos de corte socialista, aunque sean más democráticos, fíjate, Dilma Rousseff. O sea que la gente no está, en América Latina no hay un problema con que una mujer suceda, pero se trataría de un liderazgo tutelado, entre comillas, con la figura de una Chávez, en este caso María Gabriela, pero tutelado militarmente. No sé, es una hipótesis que sí, muy, tiene mucho y yo sentido, creo que tiene ellos mucho andan en sentido. esa dirección, Y manejando además eso. que tiene más sentido, sobre todo cuando tú piensas que el sucesor que pudiera dejar Chávez, que son las personas que Diosdado Cabello, Elías Agüe, todas estas personas han sido públicamente humilladas por el presidente Pero en totalmente, un programa incluyendo del Diosdado, lo presidente, en acaban de una cadena, humillar, a cada acaban de rato. humillar con la cuestión de la supuesta canallada que estaba cometiendo la oposición con los rumores, que el presidente les iba a dar una sorpresita y salió la sorpresita de Y que sí, salió la, claro, que sí claro. tenía Por eso te cáncer. digo, ¿y qué va a pasar con la gente cuando tú le pongas un candidato que no admiran y que no respetan? O Ujú. sea, para él está muy difícil el Y tema tú de la sabes que en el sucesión y país, con en lo que tú Venezuela, dices, es un país que tiene tendencia más que matriarcal, es matricentrista. ujú, Y la figura de la mujer, el país no ataca a una mujer, no lo ataca. Fíjate, con María Corina, el propio Chávez tenía problemas, a pesar de que no iba a ganar, sí, pero la sí, posibilidad incluso de que una mujer dentro de un cierto tiempo pueda ser presidenta no estaría, no es no es descartable, desdeñable en así es. Venezuela. Pero lo que te digo con María Gabriela es que dicen que está apareciendo mucho públicamente y te repito, sería una suerte de liderazgo chavista, obviamente por el simbolismo tutelado por los militares, Así que es, son los que el verdadero poder en el cual así Chávez es. se está cerrando y está cerrando el régimen, se está cerrando el régimen Ujú, como blindando militarmente. O sea, así es. es una hipótesis que la he discutido con algunas personas en Venezuela y créeme que por ahí creo que pudieran estarse moviendo estas cosas. ¿Oh? Sí, seguramente, y por eso quizás también haya Ujú, dicho, porque a mí me parecía cuando hablaba de los guiaré ujú, y no decía vamos a ganar, ujú, sino los guiaré al triunfo, los guiaré a la victoria, los conduciré. Entonces es como una persona que va a estar, ujú. pero que no va a ser. Ajá. No sé, Bueno, por eso va a ser una omnipresencia, pero una presencia intermitente inclusive. Pues yo sí creo que él va a tener, si lo que se presume es que esta recaída
normalmente no son buenas noticias este tipo de recaídas, y lo dicen los oncólogos, los especialistas en estos temas. Va a tener un tratamiento que evidentemente lo va a debilitar. Y por mucho que parapeteen a Chávez, que tú sabes, lo traten de repotenciar, una campaña como esta, donde el liderazgo personalista de Chávez se vuelve tan fundamental, va a ser un causa que va a medrar y también va a perder, el propio chavismo pierde confianza. Pierde confianza sobre su posibilidad de ganar frente a un opositor fortalecido, legitimado, reconstituido y sobre todo que saben qué dirección está yendo, ¿no? Y que por mucho que Chávez quiera acompañar todo esto, no va a poder hacerlo precisamente por todo lo que tú dices. Y el problema viene que Chávez es muy buen candidato, es muy mal presidente, pero es muy buen candidato. Exacto. Entonces él... Pero ¿qué pasa cuando el candidato no puede hacer campaña? Es lo que te digo. Entonces va a estar muy difícil, sea quien sea el sucesor, porque la gente va a ver también en la alternativa democrática, bueno, esto me garantiza más que voy a seguir en las misiones, porque me está diciendo que me las va a dejar y que además las va a mejorar a un Chávez que tiene un futuro incierto, o a una persona que va a quedar por Chávez que yo no conozco. Nos quedan 30 segundos. ¿Qué futuro avisoras en los próximos meses? Va a ser complicado, pero ¿lo ves con optimismo? Lo veo con mucho optimismo y lo veo con optimismo por primera vez durante estos 13 años que han pasado. Yo creo que todos los venezolanos debemos fijarnos como meta, enfocarnos en las elecciones presidenciales, enfocarnos en llevar 2 o 3 personas a votar, en hacer nuestra propia lista, que hablábamos antes del 1 por 10, hacer nuestra propia lista, llevar 2 o 3 personas a votar, garantizar que voten, porque lo que sí estoy segura es que si no ganamos por un número importante de votos, bueno, cualquier cosa podría pasar. Bueno, amigas y amigos, y con este mensaje de esta mujer extraordinaria, que la vamos a volver a tener en este programa porque hay mucha tela que cortar y este va a ser un año crítico para los venezolanos. Quede ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendré otra mujer de calidad como mi amiga Dayana Villavicencio. Gracias por estar con nosotros.